Señores estudiantes del cuarto nivel de administración, voy a hacerles las indicaciones sobre el trabajo asincrónico que deberán hacer ustedes este día sábado, realizar con todo con el simulador que estamos elaborando desde la semana anterior. Vamos a hacerles una indicación para que puedan ustedes complementar el simulador y puedan subir según la hora, la fecha y hora programada de la unidad número 4 al final que está colocado con la fecha pertinente. Voy a compartir pantalla con ustedes sobre el simulador que estamos trabajando y voy a explicar partes del simulador que ustedes ya tienen completo hasta la parte de tabulación de la información. Bien, decíamos que este simulador empezamos con una hoja de presentación, lo que tiene que ver con cada uno de los componentes del caso. Está el caso de estudio, donde ustedes tienen ya determinado de este caso. Han elaborado la naturaleza del problema con sus respectivas causas y sus respectivos efectos. Sobre un tipo de caso, le habíamos puesto una empresa de yogur Artesa con su respectivo logo, con el tipo de empresa, si es manufacturera, si es una empresa industrial, ¿ya? Acordarás que si es manufacturera, más es el trabajo de la mano de obra. Si es industrial, más es de la máquina. El tipo de producto que se tiene y cuál es el tipo de el problema, causa y efectos que estarán dados. Y se tiene que hacer una redacción completa de este tipo de esquema, formular el problema. Hasta aquí tendríamos esta primera parte que ustedes ya lo entregaron. En la parte de los objetivos, esto les dejé a ustedes tal como estaban los mismos objetivos. No hubo ningún cambio, 3 tipos de objetivos, ¿no? Identificar a través de un mix del marketing, identificar la oferta de productos similares y la demanda de productos actuales. Luego, la siguiente, tuvimos la metodología. En la metodología, ubicar la ubicación que tendría en el mercado, el tipo de investigación que va a aplicar, el tipo del diseño, cómo haría su trabajo de investigación, que nomás tomaría muy en cuenta. Los objetivos, por ende, ya saldrían de los objetivos iniciales que están dados, las variables de cada objetivo que ya también estarían planteados en el anterior. La matriz ya tienen ustedes colocado la misma matriz, no les he hecho ningún cambio. Y la población y muestra que también ya tampoco tienen ni hecho ningún cambio para que puedan utilizar el mismo tipo de población y el mismo tipo de muestra calculado que era de 173. Pasamos con estos 173. Aquí tengo el formato de la encuesta que está ya colocado. Tampoco no hay ningún cambio ahí. Ustedes tienen ya colocado el formato de la encuesta, pero hay que darse cuenta que de esta encuesta tenemos algunas preguntas claves: el consumo de productos sí o no, en qué suele utilizar el yogur, si puede utilizar ustedes dentro de esta encuesta. Pero por favor, darse en cuenta que cada una de estas preguntas de la encuesta surgen de la metodología en donde está justamente esta matriz, ¿no? Aquí están las preguntas que están dentro de una encuesta o una entrevista y por ende aquí están colocados pues, el yogur, en que se le suele utilizar el yogur con algunas alternativas, por qué medio se enteró del yogur, vemos cuál fue el medio que utilizó, con qué frecuencia suele consumir el yogur, qué cantidad suele consumir usted de acuerdo a la frecuencia que ya usted contestado anteriormente. ¿Aceptaría adquirir el yogur? Si aceptaría o no aceptaría. ¿Y qué cantidad compraría usted de ese tipo de yogur? Esas serían las preguntas claves que tendrían que haber colocado en este tipo de documento de la encuesta. Lo mismo para la entrevista. Las preguntas de la entrevista salen de la misma matriz de operacionalización de las variables dentro de la metodología. Aquí tenemos preguntas de la variable 1 del marketing mix. ¿Qué preguntas tenemos sobre esa matriz número 1? La matriz de la variable número 2, oferta. ¿Qué preguntas hay de la oferta dentro de esa que son obtenidas? En total tenemos un grupo de 8 preguntas. ¿Sí? Pasamos aquí, dice validación del instrumento.
solo déjenle la misma sin que exista ninguna modificación. Vamos a dejarle la misma tanto para la encuesta como para la entrevista. Pasamos luego del diagnóstico de mercado a tabular la información tanto de la encuesta, vamos a tabular como que hemos hecho las 173. Me parece que teníamos 173 encuestas. Aquí sería 173, ¿ya? De la muestra que teníamos anteriormente. Con estas deben estar tabuladas las preguntas. Por ejemplo, teníamos sexto con 173 y la gráfica automáticamente le saldría. Con la edad también tendríamos 173, consume yogur 173, es decir, tienen que cuadrar con las 173 del tamaño de la muestra. Y algunas están pintaditas, ¿por qué? Porque dice con qué frecuencia compra, el 64% lo está comprando más diariamente. Es decir, el porcentaje más alto es el que vamos a tomar en cuenta para este dato. ¿Qué cantidad consumen? De acuerdo a la frecuencia, lo consumen de 2 a 5 unidades. Aquí debemos buscar el porcentaje más alto que de consumo de cantidad de consumo. ¿Aceptaría o no? Buscamos también el nivel de aceptación. El dato que me dé, ese va a ser por el sí, los que sí aceptarían, y cuál sería la cantidad de los que sí consumirían. Entonces, esto es el porcentaje más alto de los de consumo. Hay que darnos cuenta que los que compran y no comprarían. Por ejemplo, había una pregunta de los que sí compran y no compran. Aquí vemos en una de las preguntas iniciales, decíamos, vamos a ver dónde estaba la pregunta. ¿Consume yogur? Sí, no consumen 13, el 8%. ¿En qué suele utilizar el yogur? ¿Por qué medio lo compran? Verá que aquí van relacionando, hay que darse cuenta. Si no consumen yogur, debería estar el 8% en cada pregunta. ¿Por qué medio consume? No consume 13%, digamos el 8%. Sigue estando en otra pregunta ese 8%. Los que sí estarían por acá y los que no. Por eso hay que fijarse en esa pregunta, señores estudiantes. Luego tenemos, una vez que hayan hecho la tabulación de la entrevista también, en la entrevista tenemos de igual manera, me parece que estaba con ustedes y ha contestado el nombre del representante legal, sino el tipo de empresa, años de experiencia en la actividad, y tenemos la pregunta y la respuesta. ¿Cuáles son las principales características que tienen de ese producto que vende? Aquí tendría contestado por esa en una entrevista. ¿Cómo calcula el costo de fabricación? ¿A qué precio actualmente dejan al intermediario? La venta del producto lo hacen de qué manera al cliente, cuáles son los medios de publicidad que aplican, ese es según la primera variable. Sobre la oferta de productos también contestará en la entrevista esta persona a quien estamos haciendo la entrevista. Y con esta hacemos un pequeño resumen de toda la entrevista, sí, tomando en cuenta los puntos más sobresalientes, y con eso tendríamos otro dato importante. No dejen de colocar en los resúmenes de la entrevista porque eso se encadena con la última parte de los informes. En la definición de mercado, señores estudiantes, que tenemos a continuación, aquí deben colocar el mercado meta al cual iría dirigido. Aquí le hemos puesto como ejemplo el producto será de 1 litro de sabor a mora, porque hablamos de un yogur, dirigido a pobladores de un barrio, ¿no? 4 esquinas de la parroquia San Francisco de Canto Ibarra. Igual, ¿con qué mercado, con qué barrio vamos a empezar? Ese va a ser mi mercado meta, luego hay un mercado objetivo y un mercado potencial. ¿Con qué empezar? ¿Y dónde estaría ubicado este barrio? Vamos viéndole un mapa georreferencial o pueden buscar ese en Google Maps y darse una ubicación donde estaría el tipo de mercado meta. En donde dice análisis de la oferta y la demanda, señores estudiantes, como la clase anterior que vimos, aquí en el análisis de la oferta y la demanda, se les va a pedir a ustedes, señores y señoritas estudiantes, que aquí coloquen en lo que es oferta. Aparentemente ustedes al hacer una visita, sea en forma de observación, averiguando cuántos locales se dedican a vender este tipo de producto, le podría poner como ejemplo. Ustedes les doy esta indicación, no quiero que me vayan a poner lo mismo. Ustedes tendrán que hacerle algo de ustedes que vaya saliendo. Le pongo como ejemplo,
Supongamos que yo he consultado que hay 3 empresas ofertantes. Una llamada empresa manufacturera Benalcázar, otra Víveres Max y otra Micromercado Cuatro Esquinas. ¿Qué tal si la una empresa, el producto que ofertan también, si hay yogur de 1 litro de mora, de 1 litro de mora y de 1 litro de mora, lo que me interesa? ¿Qué cantidad de ellos ofertan, cantidad de ofertantes que tenemos? Apenas hay 3 ofertantes. Uno serían los 3 ofertantes que hay en ese sitio, en el barrio, en el sector. ¿Qué promedio de productos ofrecen a la semana? Una empresa averigüé que ofrecen 240 semanales, que si multiplicamos por 4 sería el mes, y si multiplicamos por 12 sería el año. Si ustedes me colocan aquí el número de productos, automáticamente me sale el resto de valores. Si usted le modifica a 300, supongamos que sea la semana, automáticamente se modifica el valor al año. Le he puesto 240 y me da ese valor al año. ¿A qué precio ofrecen ese tipo de yogur de 1 litro? A 2,80, por ejemplo. La otra dice cuántos a la semana, automáticamente me dará el año y cuál es el precio. Es decir, de cada uno averiguamos cantidades con que ustedes llenen este valor y llenen esto de precios, ya me calcularía automáticamente un precio promedio. Aquí me daría la cantidad de productos sumados de los 3 al año y ya tendría el dato de la oferta. Aquí tengo directamente con la tasa y calculado todo el total de la cantidad de oferta que tendríamos en 5 años. En la demanda, en cambio, la demanda actual, estos datos surgen de la encuesta que hemos aplicado. En la encuesta tenemos con ustedes cuántos es el tamaño de la población. Yo tengo que buscar el tamaño de la población de cuántos eran. Si vemos en la metodología, me refiero a la metodología. En la metodología tengo un tamaño de población en la parte inferior, me dio 315. Y por lo tanto, en la demanda y en la muestra me dio, perdón, la muestra, sí, la población me dio 315 y la muestra 173. Aquí el dato de la demanda tiene que estar los 315 de la población, que jala de ahí. El nivel de aceptación también jalaría. ¿Cuánto es el nivel de aceptación según el dato de la tabulación de la encuesta? Aquí me da el 43 y por lo tanto el nivel de aceptación que tiene es la penúltima pregunta. En la penúltima pregunta dice, perdón, aquí arribita en la octava que está aquí, ¿aceptaría ese parte o aceptaría este producto? Me da el 43% que sí aceptarían. Y este dato jala justamente para hacer el 43% de esa pregunta. ¿Qué cantidad promedio consume por semana? Una persona más o menos la cantidad promedio que consume, estábamos hablando, usted colocará, de acuerdo a la encuesta, consume 1 producto, 2 productos semanales, 8 productos semanales. Si yo le cambio, por ejemplo, a 4 productos, automáticamente me cambia todo lo demás. Esta partecita con que cambie usted, dice, no, consume una persona a la semana compra 2 litros, le pondría 2 litros, ¿sí? Esto consume la semana. Si una persona consume esto a la semana, ¿cuántos consumirá al año? Yo voy a ponerle, supongamos que esta cantidad de yogur le consume unos 10 productos semanales y ahí me daría automáticamente al año 65,488. Eso ya me calcula automáticamente y me calcula la demanda proyectada de una vez. Vemos que aquí me da un resumen de las 2 tablas anteriores, la demanda y la oferta, es decir, lo que hice anteriormente. Y por lo tanto aquí me da directamente la demanda insatisfecha. Ese sería este cuadro de la oferta y la demanda. Aquí, por favor, dice estrategias del mix. Ustedes podrán buscar, averiguar, abrir internet y me consultarán qué estrategias aplicaría para que ese producto se dé a conocer al mercado. Te ponen 1, 2 del producto, 1, 2 del precio, qué estrategias se aplicarían en el precio, qué estrategias se aplicarían en plaza, en distribución del producto hacia mercados, por lo menos 2 en publicidad y en promoción, qué medios utilizarían usted para dar a conocer su producto, tanto en publicidad como en promoción, 2 de publicidad, 2 de promoción. Y por último, en el resumen ejecutivo, señores y señoritas estudiantes, ahí a ustedes les va a salir automáticamente, no se olvidarán de poner el logo. Aquí tendrán que colocar el nombre de la empresa, la fecha de elaboración, la cual ustedes le están elaborando,
el nombre suyo de ustedes como diseñadores de investigación de mercado, automáticamente va a pasar los objetivos, tanto general como específicos, y es necesario pasarlos. La formulación del problema ya pasará automáticamente. La metodología, aquí pasará también el tipo de investigación, pasará, aquí tienen que pasarme entonces la metodología, la metodología aplicada. Tendrán que ustedes también pasar esa información de la metodología que ustedes tienen colocados dentro de metodología. Población y muestra, me colocarán cuál fue la población y cuál fue la muestra que ustedes aplicaron. El producto se llama yogur de mora, en este caso se pasa automáticamente. ¿Y cuáles son las características de este yogur? Póngale posiblemente el sabor, el envase, ¿no? Póngale eso como características. ¿A qué tipo de mercado va a atender? Entonces, ustedes tienen la ubicación de ese mercado. ¿Qué tipo de segmento de mercado atenderán? Me ponen palabras, según los resultados que hayan tenido ustedes anteriormente. Aquí ya me sale resultados de la fuerza de mercado. El actual ya me sale automáticamente según los resultados que ustedes habrán colocado en la oferta y la demanda. Me sale la proyección de la demanda, de la oferta, la proyección me sale de la demanda y la proyección de la demanda insatisfecha ya me sale automáticamente. Y en el mix, según lo que ustedes vayan colocando del producto, precio, plaza y promoción, las estrategias. Con eso ustedes hacen una pequeña conclusión de los resultados alcanzados en esta investigación de mercados en base al producto, el precio, plaza y promoción y la oferta y la demanda que tenemos, es decir, la demanda insatisfecha. Hasta aquí quiero que ustedes culminen este ejercicio, me suban este tipo de ejercicio, ¿no? Dentro de la última parte que está en la unidad número 4, en la tarea asincrónica con fecha, en este caso, con fecha 18 de este mes. Bueno, espero que por favor con estas indicaciones ustedes culminen este tipo de tarea y por favor en la tarea que es práctica de asignatura apliquen uno propio suyo y aplicando este último formato de oferta y demanda me lo hagan y me lo suban según la hora, la fecha y hora programada. Bueno, hasta aquí concluimos en esta explicación. Espero que el día sábado lo puedan ustedes trabajar en este tema de clase. No les voy a poder dar a ustedes, señoritas y estudiantes, pero por el hecho de que yo voy a dar clases de tipo comprensivas en la ciudad de San Lorenzo. Un gusto, muchas gracias y nos veremos, por favor.